Buenos días. Uy, el frío nos tiene durmiendo todavía. Buenos días. Ok, eso me gusta más. La sabiduría popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bienvenidos todos una vez más a Conviva Norte, una iglesia bíblica bautista en el norte de Bogotá. Si estuviéramos en el sur sería Conviva Sur, ¿cierto? Nos encanta que estén aquí con nosotros. Si eres nuevo, a la parte de atrás vas a tener o vas a ver un código QR en donde vas a poder escanear desde tu celular y dejarnos algunos datos ahí que simplemente nos van a ayudar a estar conectados, ¿ok? Y bienvenidos a los que ya son de casa, algunas caras que hacía rato no veíamos, otras ausentes. Sabemos que es fin de semana y algunos por sus trabajos y labores es difícil que puedan estar. Mm, quiero, antes de continuar, quiero recordar que la intención de esta serie no es contrarrestar la sabiduría popular, porque como hemos visto, en eso hay sabiduría, ¿cierto? Y hemos visto que mucha de esa sabiduría simplemente es el reflejo de las vivencias y muchos de ellos experiencias que Dios permite a personas y que han quedado plasmadas. O sea, eso también es sabio. Que muchos de ellos no se encuentran, no lo leemos textualmente en la escritura, pues eso también es cierto. De hecho, hemos analizado algunos de esos proverbios o adagios en los que definitivamente, pues Dios no dice nada de eso, ¿cierto? Pero hay otros que se asemejan o que en esencia lo que quieren transmitirnos es totalmente congruente con la escritura. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. En eso también hay sabiduría, ¿cierto? Yo creo que en eso hay bastante sabiduría. Y aunque popular, mm, pues corre muy bien con lo que dice la escritura respecto a la importancia de las buenas compañías o lo concerniente a las malas compañías, las malas amistades, esos amigos con los que nuestros padres decían no se junte con fulano, con mengano, porque por un lado van a resultar haciendo lo mismo, ¿cierto? O la expresión élite, ¿no? O la cumbre. Van a pensar que ¿qué? Que usted es igual, ¿cierto? Lo van a catalogar lo mismo. Mira, si usted sigue andando con esas compañías, van a creer que usted es igual. Y entonces nosotros teníamos cierto respeto por lo que la gente pudiese pensar y decir, ¿cierto? Pero la verdad es que en eso hay sabiduría. De hecho, creo que de los adagios comunes que hemos estudiado hasta ahora, ese era uno de los más aplicables a mi vida. Cada vez que especialmente mamá me decía, ¿esa amistad no le sirve? Tenga. Era como palabra de Dios, directo al blanco, ¿sí? Algo pasaba, algo pasaba. Y se cumplía al pie de la letra. Me juzgaban igual que ellos, o a veces incluso terminaba cargando con las consecuencias de las acciones de ellos. Eso es muy verídico, ¿cierto? Yo recuerdo, tuve que estudiar en la nocturna y desde los 13 años estaba estudiando en la nocturna. Era la única forma de poder estudiar. En el día tenía que trabajar. Y entrábamos a las 6 de la tarde, yo trabajaba hasta las 5 y tenía que salir literalmente a la carrera. Trabajaba en construcción, así que uno terminaba bastante untado. Sí o sí tenía que ir a la casa a bañarme. El punto era que siempre, cada día era una maratón para poder llegar a clases. Y siempre habían chicos, bueno, no tan chicos, porque era la nocturna y en ese entonces la educación nocturna era para adultos, literalmente para gente que no había podido terminar por alguna razón, y entonces esa era una forma en que ellos tenían para poder terminar sus estudios básicos. De hecho, yo tuve que pedir permiso de hablar con el rector, imagínense, 13 añitos poniendo la cara, y me recibieron. Pero fue curioso, un día yo llegué tarde, ya habían cerrado el portón, y tuve que entrar a la segunda hora. Y justo ese día, habían venido los del Ministerio de Educación a censar los que se quedaban por fuera del colegio y mi nombre quedó ahí, junto al de ellos.
La única vez como en 5 años, porque parte era validar, la única vez que entré tarde porque no pude llegar, me encontraron con los que no entraban a la primera clase y fui ahí, puesto en la lista de honor. Esas cosas pasan, ¿cierto? Para estas personas yo simplemente era igual que ellos, pues estaba en el lugar en donde ellos estaban y estaba con ellos, así que no tenía mucho que decir. Entonces, hablando de eso de dime con quién andas y te diré quién eres, esta semana pensaba en 3 adagios también comunes que fácilmente pueden ir de la mano con este y quiero mencionarlos rápidamente. ¿Ustedes han escuchado que un ratón en una caja de galletas no se vuelve galleta? ¿Han escuchado eso? Pero no necesitan hacer eso en casa para comprobar que es cierto, ¿cierto? Por favor, guarden las galletas. No necesitamos ahondar mucho en el tema para entender el adagio, ¿cierto? Básicamente, lo que eso quiere decir es que nuestras convicciones, nuestros principios, nuestros valores tienen que estar tan firmes y tienen que tener tanta fuerza que el entorno no tenga la capacidad de cambiarlos o transformarlos, ¿cierto? Eso es lo que dice o en esencia quiere transmitirnos este adagio, que la fuerza del carácter y nuestras convicciones y en cada individuo sean más fuertes que el entorno, cuando este especialmente es opuesto. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Ustedes creen que no hay sabiduría en este proverbio? Yo creo que la hay. Yo creo que la hay. Yo creo que nuestras convicciones tienen que ser más firmes que lo que dice el entorno. Si no, ¿cómo podemos refutar o en realidad demostrar lo que creemos? Y para ser más honestos, soy de los que cree firmemente que lo que no se defiende no se cree. Tú y yo podemos pensar y tener nuestra cabeza llena de conocimiento, pero hasta que no tengamos que defenderlo y ponerlo a prueba, no podemos decir si creemos en algo o no. Muchas personas que he conocido, especialmente hablando en temas de fe o vida espiritual, cuando vinieron los momentos difíciles, todo lo que enseñaron, luego ya no es cierto, no es verdad. Así que yo soy partidario de que el carácter se forja en la medida en que es probado. No en la medida en que nos enclaustramos y nos metemos en una burbuja para que el ambiente no nos dañe. ¿Me hago entender? Es en el ambiente en donde realmente el carácter se forja. Así que en este adagio yo creo que hay mucho, o hay mucha sabiduría. Hay otro que parece contrarrestar este y es el que anda entre la miel. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿Han terminado untados o no? Algunas veces. ¿Saben? Este pareciera contradecir el anterior. Pero si somos cuidadosos y entendemos la esencia de este adagio popular, también hay sabiduría en esto. Y hay algo o mucho de verdad en esto. El que anda entre la miel, algo se le pega. Un sabio, que no recuerdo ahorita su nombre, dijo que de aquí a 10 años estaremos igual. O sea, tú vas a ser el mismo en 10 años, lo mismo que eres hoy, el mismo que eres hoy, excepto por 2 cosas. Los libros que leas y las personas a las que te acerques, a las que te arrimes. Estoy completamente de acuerdo con eso. Porque de una u otra forma, las personas en nuestro entorno, para bien o para mal, influyen. ¿Sí o no? ¿O ustedes son tan fuertes que nada les pasa? Así como Toyota, que se mete por todos los caminos y nada le pasa. Ese comercial es viejo. Pero las personas tenemos la capacidad de influir. Así que este adagio básicamente dice, bueno,
Puedes tener muy arraigadas tus convicciones, puedes estar seguro de lo que crees, pero si no tienes cuidado, en la medida en que escojas tus compañías, tus espacios, tus círculos, bueno, podrían terminar influyendo en poco o mucho. Incluso usted y yo conocemos personas que actúan de acuerdo a su entorno. Esa es una realidad. Yo conozco personas que cuando están en compañía de son unas y cuando están en compañía de son otras. Y no estoy diciendo que potencialmente eso es malo. Hay momentos y hay espacios en los que no todo se puede decir, ¿sí? Hay círculos de confianza, hay personas que me dicen Albeirín, pero cuando están en la iglesia me dicen pastor o me dicen Albeiro. Y es válido. Ahora, si me dicen Albeirín, está bien, yo no tengo problemas con eso. No me siento más honrado porque me digan pastor, ¿ok? O reverendo. No, por favor no lo hagan. Pero sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿cierto? Y por último, el tercer adagio popular, y este ya lo dijo un pensador, que sí tiene nombre, dice, el hombre nace bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa con esa criatura que nace buena? La sociedad lo corrompe, ¿cierto? No me respondan, ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Ustedes están de acuerdo con que la culpa es del ambiente? ¿La culpa es del bendito entorno? Según esa postura, el entorno tiene todo que ver. Es decir, el entorno sí afecta de manera directa al ser. Entonces, en esencia, somos buenos o malos de acuerdo al entorno, de acuerdo a aquello que nos rodea. Y habiendo dicho eso, quiero invitarles a que vayamos a la Escritura y tratemos de ver esto desde el punto de vista bíblico. Vuelvo y digo, no estamos contrarrestando o diciendo que esa sabiduría popular es mala, pero sí nos sirve como pauta para mirar y meditar en la Escritura. Entonces vamos al Proverbio 17, versículo 17. Y lo primero que quiero señalar es el alto valor que Dios le da a la amistad. Ese es el primer punto que vamos a estar desarrollando. Dios en la Escritura le da un alto valor a la amistad. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo, el verdadero amigo. Están las buenas, están las malas. Cuando caemos y tiene que levantarnos y tiene que darnos palo y tiene que corregirnos y tiene que exhortarnos, está ahí. Cuando estamos bien, bueno, tal vez nos felicita, pero en todo tiempo está mostrando esos reflejos del verdadero amor. En todo tiempo ama el amigo y es que como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que en algún momento llamar a ese amigo, cierto? Y ojalá que lo hemos encontrado. Ojalá que los tenemos. Ojalá que gozamos de esa bendición. En 2 Samuel capítulo 1, versículo 26, eso es el rey David, refiriéndose a su amigo del alma, su amigo Jonatán, dice, estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío. Tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Eso es maravilloso. Qué bueno tener y estar rodeado de esos amigos. Que uno pueda decir, mira, te amo de una manera que es excepcional. Eso es fantástico. En el Nuevo Testamento encontramos las palabras de Jesús, Juan capítulo 15, versículo 15, refiriéndose a sus discípulos, a sus apóstoles, y llega un punto en el que Él les dice lo siguiente, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Saben? Es genial que Jesús mismo concedió ese título a los apóstoles. La amistad sí existe. Y usted y yo hemos conocido a personas que dicen, los amigos, ¿qué? No existen. ¿Qué es lo que sí existe? Conocidos, ¿cierto? Tengo muchas personas que dicen, nosotros tenemos compañeros de oficina, compañeros de trabajo, conocidos. Pero amigos, amigo el ratón del queso, ¿cierto?
La próxima vez que alguien diga eso, muéstrenles este texto, ¿sí? Jesús, tu amigos. No se refiere a personas conocidas, se refiere a personas íntimas, a las cuales se dio a conocer de la manera que no se dio a conocer y que nosotros vamos a tener la oportunidad de conocerle en el reino, ¿cierto? Pero eso fue maravilloso y genial que Jesús se digne a llamar amigos. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Quiénes fueron sus amigos? ¿Qué clase de personas? Eso es interesante, pero aún así los llamó amigos. El punto es que hay amigos o amistades que son buenas y amistades que no son tan buenas. Podemos encontrar compañías que son sabias y podemos encontrar o juntarnos a personas que no son tan sabias. Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, ¿será qué? Quebrantado. ¿Ustedes tienen amigos necios? Menos mal no están aquí, ¿cierto? No se junten con esa gente, por favor. El proverbio es claro, no se junten. Chao. Les mandan un mensaje cuando lleguen a casa esta tarde. No puedo ser más tu amiguis. Bueno, vamos a tratar de explicar eso. ¿Saben? Mi padre dijo algo que va muy bien con este proverbio. Nosotros fuimos de un lado para otro. Mientras mi padre vivió, vivimos en muchas casas, casi que conocimos todas las casas del barrio. Vivíamos un mes, 2 meses, 3, 6 en una y luego nos trasteábamos. Y cambiábamos de barrio también con mucha frecuencia. Y mi padre dijo un día que mi hermano siempre que llegábamos a un nuevo lugar, terminaba siendo amigo del muchacho, de los muchachos, con la reputación más sospechosa. Y es como si ellos tenían algo que atraía a mi hermano. Siempre sus amistades fueron los chicos malos. Siempre. ¿Y saben qué? Eso le ha traído tantos problemas a mi hermano. Tanto que en algún momento, en uno de los momentos más críticos de su vida, le dijimos, al menos que tú cambies el entorno, vas a poder tomar decisiones diferentes. O puedes tomar decisiones, las que quieras, pero mientras no te alejes del medio, va a ser imposible. Va a ser muy difícil. Esos eran sus amigos y en esto papá tenía toda la razón. Entonces, vemos aquí que el problema no son los amigos. Los amigos son necesarios. Son parte del propósito de Dios, obran el propósito de Dios. Hace muchos años escuché a un pastor que decía o que dijo que nuestros amigos, la iglesia, y ojalá que muchos de esos amigos están en la iglesia, son los brazos de Dios para sus hijos en la tierra. Sí. No vemos a Dios de manera física, pero lo vemos a través de su iglesia, a través de esos amigos, y eso es genial. El punto no son los amigos, porque la amistad es necesaria y sí existe, Dios la dejó. El punto es qué tipo de amistades tenemos. Y existen las malas amistades. Punto número 2. Quiero que miremos 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Eso también es cierto. Hay personas que no nos suman, sino que más bien de pronto nos restan, que no nos dejan avanzar, que nos frenan. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo está hablando a la iglesia y no les está diciendo que son de carácter necesariamente débil. Está hablando estrictamente de lo influenciables que somos, de nuestra tendencia. La NTV me gusta como lo leo. Ahí dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías
corrompen el buen carácter. ¿Somos influenciables? Sí, claro que lo somos. Parece que no somos tan fuertes después de todo. Y el buen carácter también puede ser influenciado de manera negativa. Y un buen ejemplo de esto puede ser el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, algunos tal vez conocen un poquitico más la historia, pero cuando Dios sacó de su pueblo a Egipto, a la tierra prometida, ¿ustedes recuerdan cuáles fueron algunas de esas ordenanzas estrictas que Dios le dio al pueblo de Israel? No hagan alianzas con ningún pueblo pagano. Porque el pueblo de Israel era mejor, era gente de otra calidad, que valía más. No necesariamente. Ahora, esa ley no iba a durar para siempre. De hecho, Dios es mucho más puntual y la Biblia nos dice algo mucho más profundo. La directriz fue, acaben con todo, con todo. Ahora, ¿eso fue lo que hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Ajá, sí. De alguna manera empezó a pensar, este sí, este no. Esto de que vamos a dejarnos contaminar, no. Nosotros somos el pueblo de Dios, el Dios de Israel. ¿Cómo es que eso va a pasar? No. Incluso podemos contraer matrimonio, no con las hijas de Israel, sino con la de algunos pueblos a los cuales Dios les había dicho no lo hagan. Y no va a pasar nada. Nosotros somos fuertes, podemos manejarlo. ¿Saben ustedes lo que pasó, cierto? Mira, cuando uno mira todas las consecuencias de esa pequeña instrucción que el pueblo decidió desobedecer, es impresionante, en serio, es impresionante lo que pasó. Por no acatar una orden tan sencilla. ¿Por qué? Porque somos influenciables. Tenemos la capacidad de incidir en la vida de otros, en la capacidad en que las otras personas también deciden. Ahora, esa ley no iba a ser perpetua. El punto aquí es que Dios quería mantener a su pueblo alejado mientras lo formaba, lo establecía, lo preparaba, porque ese iba a ser el faro para los demás pueblos. Esto no iba a ser perpetuamente que el pueblo de Israel iba a estar escondido para estar alejado, para que no se contaminara. No, en un punto, ese era el propósito, que todos llegaran a conocer el Dios de Israel, el Dios verdadero, ¿a través de qué? De su pueblo. Pero su pueblo se manchó, siguió las costumbres paganas de los pueblos que estaban a su alrededor y se dejó contaminar y perdió completamente el propósito de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios, ¿no? ¿Cuánto más tenemos nosotros que prestar atención a estas palabras? Es como si ellos andaron entre la miel y salieron muy untados. ¿Cuántas veces yo me he creído fuerte y simplemente he caído ante la presión? Y a veces son cosas sencillas. Ustedes tratan con gente o tienen en sus círculos laborales personas que todo el tiempo están echando chistes con doble sentido. ¿Sí? Sábados Felices, ¿lo ven? Fue el programa de mi padre toda la vida. Y crecimos viendo Sábados Felices. Y aprendimos a odiar a don Gediondo. No, mentiras, no a odiarlo. Pero de un tiempo para acá, todo el humor se volvió eso. ¿Ustedes han notado los humoristas colombianos? Todo el humor se resume en chistes de doble sentido y con contenido 100% sexual. No hay otra cosa. Y entonces uno está ahí y uno empieza a tener ese conflicto, ¿no? Pero no ocurre solamente en la pantalla. Ocurre con conversaciones en el día a día.
Y uno sucumbe ante esas cosas. ¿Mm? Conversaciones obscenas, un chismecito, un comentario fuera de contexto, y todas esas cosas empiezan a influir en la manera en que nosotros pensamos, en la medida en que nosotros, en la manera en que nosotros incluso actuamos. Uno se rodea de personas que todo el tiempo están maldiciendo, renegando, y uno termina hallándole la razón. Y termina odiando al mundo, odiando al sistema. Y bueno, no estoy diciendo que el sistema es genial. Pero esas personas sí tienen la capacidad de influir en la forma en que pensamos, incluso podemos llegar a actuar. Proverbios capítulo 14, versículo 7, dice, no te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. ¿Cómo vamos a alcanzar para Cristo a los necios? Si Dios nos está diciendo que no nos acerquemos a ellos. Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25, dice, no te hagas amigo de la gente irritable. Oh, eso es muy verídico. En mi adolescencia tenía un amigo con el que decidimos no volver a salir, porque siempre nos metía en problemas. Íbamos por la calle y de repente alguien se reía y él daba por hecho que se estaban riendo de él. Nosotros, en serio, era muy complicado andar con él. Salíamos a la panadería, comíamos y se ponía bravo porque le cobraban. Después teníamos que salir corriendo para no tener problemas. Dirás, eso es un chiste barato. Pero dice, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. ¿Qué haces si vas en el carro y de repente tu amigo copiloto insulta al que cerró? Ya estás metido ahí. Si esa persona se baja con un machete, con un palo, pues tú ya estás ahí, vas a tener que defenderte o estás en problemas. Luego dice el versículo 25, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Hay cosas que se aprenden fácilmente y otras que se olvidan fácilmente. Y de una u otra forma, el entorno afecta. Esas cosas nos recuerdan que no es posible andar entre la miel y no salir untado, así sea un poquito. El problema es que la mayoría de las veces nos creemos ratones en caja de galletas. Las buenas amistades también existen y son reales, y intrínsecamente en el punto o en los puntos anteriores nosotros vemos que el opuesto a las malas amistades se puede equiparar a las buenas. Sin embargo, quiero que miremos un proverbio más que creo que une estos dos puntos de una manera que es excepcional. Vamos a Proverbios capítulo 27, versículo 6. Proverbios capítulo 27, versículo 6. Estamos hablando de que la amistad es importante. Debemos tener amigos. Pero estamos hablando de que la Biblia es clara en señalar que así como hay compañías buenas, hay compañías que no son tan buenas. Y este proverbio nos habla de eso. Proverbios 27, versículo 6. Fieles son las caricias del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. ¿Cierto? No. Dice fieles, bueno, las caricias también. Pero dice fieles son las que heridas. Pero nos han dicho que los buenos amigos no nos causan heridas, ¿cierto? Si a ti te duele una muela, vas al odontólogo, ¿cierto? Le recomendamos a Olga. ¿A cuánto les gusta la anestesia? Esa sensación, esa agujita, ¿cuánto les encanta? ¿Cuántos aman la fresita? Tenemos pavor, ¿cierto? Tenemos pavor. Pero tú prefieres que te arreglen esa muela que está sufriendo con o sin anestesia. Pero la aguja duele.
La fresa duele. Esas manos de ese malvado odontólogo parecen disfrutar. Hay heridas que son necesarias. ¿Mm? Y los verdaderos amigos prefieren causar ese tipo de heridas con tal de sanar, con tal de abrir, extraer, reparar, pero al fin y al cabo son heridas. Pero tenemos la otra cara de la moneda. Fieles son las heridas del que ama, pero el contraste, importunos los besos del que aborrece. ¿Y quién te besa? ¿Tu enemigo? Personas que son cercanas a ti, ¿cierto? Personas a las que sueles frecuentar, con las que sueles pasar tiempo. No estoy diciendo que tenemos que hacerlas a un lado. Pero a veces sus acciones son importunas y usted y yo necesitamos pedirle dirección a Dios para acercarnos a las personas que nos suman, especialmente cuando estamos hablando de relaciones significativas, a esos que llamamos amigos. El punto es que pocas personas se atreven a decirnos nuestras faltas, ¿cierto? Y estamos en medio de una situación que es difícil, porque queremos que nos digan la verdad, pero cuando la verdad no nos gusta, entonces nos enojamos. Y entonces las personas tenemos miedo a decir lo que sentimos y pensamos, porque de pronto eso puede fragmentar la amistad. Leí hace algo, esto es Facebookpedia, estos son sabiduría que encuentro en Facebook. Pero alguien escribió lo siguiente, alguien dijo, la gente está tan acostumbrada a que los demás sean indirectos y falsos que la comunicación clara y directa parece agresiva. Hay sabiduría ahí, ¿cierto? Ya saben quién me instruye para dar las charlas. ¿Saben? Eso es completamente cierto. Pero lo que el proverbio dice, mira, es un amigo, si sabes que te estás equivocando, no te va a dejar en el error. Así que escúchalo y no le des una cachetada. Porque aunque te duela, eso es amor verdadero. El punto es que a veces preferimos que pensar y seguir creyendo que todo está bien, ¿cierto? Y las personas nos aplauden y esas son las personas correctas, ¿cierto? No necesariamente, no necesariamente. Es mejor las heridas del verdadero amigo que las caricias o los besos de la gente que viéndonos en el error se queda callada, que guarda silencio y que incluso en algunos casos sacan provecho o simplemente se alejan. Un buen amigo propenderá siempre por el bienestar nuestro, aunque al buscarlo nos podamos ofuscar, o nos podamos ofender, o nos podamos molestar. Ojalá que Dios coloque muchas de esas personas a nuestro alrededor, de esos buenos amigos. Y mejor aún, que al interactuar tanto con ellos, nos cataloguen de sabios. Porque nos rodeamos y porque Dios nos ha rodeado de personas que nos han hecho más sabios. Eso en lo que concierne a las amistades. Pero el proverbio, y siendo consecuentes con el adagio común, dice, dime con quién andas y te diré qué, quién eres. Punto número 4, y lo que la gente piense, ¿qué? ¿Y qué de lo que piense la gente? ¿Cuánto importa? ¿Hasta dónde podemos controlar lo que la gente piense y diga respecto a nosotros? En un sentido, claro que lo que la gente diga y piense es importante. Claro que lo es. Hablamos del testimonio, por ejemplo. Pablo no solo se refiere a la importancia del testimonio dentro de la congregación,
sino los que son de afuera de la congregación. Y esto es muy interesante porque aquí todos somos más bien buenitos, ¿cierto? Aquí procuramos un domingo en la mañana, nos vemos 2 horas más o menos, tomando un café, escuchando la charla, estamos en silencio, no estamos interactuando mucho. Bueno, no hay mucha opción de que nos rayemos, ¿cierto? De que tengamos inconvenientes. Así que aquí todo está bien, dentro de la iglesia medianamente es más fácil. Pero Pablo habla de la importancia de los de afuera. Si tu compañero de trabajo, de oficina, viniese un domingo a la iglesia, ¿vería exactamente a la misma persona que ve entre semana? Claro que lo que la gente diga es importante y cuenta y es un mandato y usted y yo estamos en la responsabilidad de comunicar a Cristo con lo que hacemos, con lo que decimos y antes de hacer y decir, con lo que pensamos. Finalmente lo que hacemos termina siendo un resultado, un fruto de lo que hay en nuestra mente y de lo que estamos alimentando en nuestra mente. Entonces, claro que eso es importante. Se nos insta a no ser piedra de tropiezo, a actuar pensando en el otro, sin llegar, y escuchen esto por favor, a ser hipócritas, y sin llegar a encontrarnos viviendo una vida doble. Conozco el caso de personas que en la iglesia dicen hacer esto es malo, cuando en la Biblia Dios ni siquiera lo cataloga como malo, pero tú los encuentras en tu casa y lo están haciendo. La mentira, el engaño, la hipocresía, eso sí es pecado. Entonces, no es ser hipócritas. ¿Ah? Y puedo citar muchos ejemplos en este punto, pero espero que ustedes, o espero que me estoy haciendo entender. Claro que lo que hagamos es importante, necesitamos cuidarnos. Un ejemplo que siempre pongo es el de mis gustos musicales. Y solamente voy a poner un ejemplo. Para algunos creyentes, escuchar cierto tipo de música está mal. Desde villancicos hasta rock. En serio, no les miento. Para mí no tengo otra idea acerca de eso. De hecho, me encanta la música. Si estoy en casa, casi todo el tiempo estoy escuchando música. Pero si de repente llega a mi casa alguien para quien esa música es ofensiva, entonces la cambio o la quito. Pero si esa persona me pregunta si a mí me encanta el rock, no le voy a mentir. Le voy a decir sí, me encanta. No todo, no todo. Algunos tienen un contenido explícito que no glorifica, que abiertamente está comunicando una cosa que va contraria. Pero no tengo por qué mentirles. Bíblicamente no es pecado. Y puedo seguir citando ejemplos. Entonces sí, somos llamados a cuidarlos de lo que hacemos, pero no podemos controlar todo lo que la gente pueda pensar. Y eso también es cierto. Quiero que vayamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 18 al 19. Ahora esto no es para que dentro de 8 días lleguen con sus camisetas negras, escuchando la música en el carro a todo volumen, porque al pastor le gusta el rock, ¿ok? Si te hace daño, no lo escuches, punto. Una persona, o bueno, quien fuera mi pastor, odiaba los vallenatos, porque en su juventud los vallenatos le habían traído problema, pero ese era un caso personal. A partir de su experiencia, él no puede enseñar que el vallenato es pecado. ¿Me hago entender? Así que si tú tienes problema con el vallenato, bueno, no lo escuches. Escucha Hilson, por favor. El capítulo 11 de Juan, versículos 18 al 19, dice, porque vino Juan que no comía ni bebía. Este es Juan el Bautista. ¿Y qué decía la gente de Juan? Porque se alimentaba de langostas y miel silvestre. Tiene un demonio. Ese tipo es un extraterrestre. Está loco. Además se vestía con piel de camello.
Yo no sé qué trato le harían a esas pieles en el primer siglo de nuestra era, pero era extraño. Y entonces la gente veía a Juan y decían, tiene un demonio, mírenlo tan raro. Pero noten lo que dice el versículo 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe como las demás personas. Y entonces dijeron, ese sí. No. Y ellos decían, miren, un hombre glotón y bebedor de qué? De vino. ¿Dónde había comida y dónde había vino? Bueno, dice que era amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Interesante. Wow, ¿qué habría hecho Jesús si viviera en nuestro tiempo? ¿Asistiría a la fiestecita de barrio donde lo invitaron a que diera gracias por el recién bautizado? ¿Asistiría a la fiesta de su amigo que quiso celebrar el cumpleaños de su hija? ¿O se cohibiría de ir para que la gente no hablara y luego su reputación fuera pisoteada? Parece que Jesús, o una de dos, o dio mal testimonio o le importaba poco lo que la gente pensara en algún punto, especialmente cuando se trataba de rescatar pecadores. Y estamos entrando en un terreno mucho más significativo. ¿Cuándo importa lo que la gente diga? ¿Hasta dónde podemos controlar esas cosas? Jesús fue a un banquete que Mateo lo había invitado. Y sí, se sentó a la mesa con todo tipo de pecadores. Y saben ustedes, y no se vayan a escandalizar, por favor, en el original, la palabra pecador, que nosotros leemos pecador, en el original la palabra es la palabra que nosotros conocemos también en el español, que es escoria. Esa es la palabra. Y la gente está ahí viendo a Jesús y tachándole de comilón, de comedor y bebelón, porque está con ellos. Interesante. ¿Por qué Jesús no se cuidó de eso? Después de todo, para esa gente ahora iba a ser más difícil que confiaran en Él. ¿Qué hace el Salvador del mundo con personas tan de baja reputación? ¿Qué hacemos nosotros? Ahora, esto es algo que usted y yo necesitamos tener claro. El Espíritu Santo nos ha dotado con el discernimiento suficiente, no solo para interpretar nuestro entorno, sino las intenciones de nuestro corazón. Y esto es lo que nosotros necesitamos saber. ¿Cuándo debemos ir? ¿Cuándo debemos estar? ¿Dónde debemos estar? El Espíritu Santo que habita en nosotros, si es que has aceptado a Cristo como Salvador personal, te ha dado y me ha dado la capacidad de discernir si vamos o no vamos. Pero no lo llamemos pecado. Si eso es así, y si nosotros seguimos aplicando lo que leíamos en el Antiguo Testamento, que no es diferente, pero necesitamos interpretarlo dentro del conjunto bíblico, ¿cómo ganamos a los necios? Y necio, colocándolo en el lenguaje sencillo, es alguien que piensa diferente a nosotros. ¿Cómo lo vamos a ganar para Cristo? Esta mañana en la reunión de enfoque yo les decía, ¿cómo vamos a poder ganar el chico del barrio que sabemos que tiene costumbres, que la gente señala y que lo hacen que esté al margen de las demás personas?
Si nosotros como cristianos tampoco le visitamos, tampoco le amamos, tampoco nos sentamos con Él porque no queremos parecer y no queremos que la gente piense diferente de nosotros. Si nos alejamos de ellos, ¿cómo obramos la gran comisión, por ejemplo? ¿Dónde te encontró a ti Jesús? ¿Eras tan sabio como lo eres después de 5 o 10 años en la iglesia? ¿O miras ahora por el espejo retrovisor y dices, wow, ¿en serio? ¿Esto que yo creía? Así que necesitamos entender y ser conscientes de la realidad que vivimos, pero también de la realidad que tenemos en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, porque tú eres extremadamente fuerte y maduro, ¿cierto? No. Aquí es donde hablo de discernimiento y de entender por qué haces esto o aquello. Dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuídate. Si eres alguien que viene luchando con el licor o quizá alguien a quien Dios sacó de alguna adicción, alcohol, a otras cosas, no sé si un bar sea el mejor lugar para testificar. ¿Me hago entender? No porque entrar a un bar sea pecado. De hecho, conozco personas y conozco ministerios que trabajan en esto. Personas a las cuales Dios rescató de hábitos, de adicciones, y ahora son ellos los que están en ese medio haciendo un papel completamente diferente. Y lo que la gente piense, ¿qué? ¿Dónde queda? ¿Mal testimonio? No. Estas personas saben por qué están ahí. Y la gente va a decir, claro que la gente va a decir. Pero en ese caso, eso es condena para ellos, no para nosotros. ¿De qué otra forma entonces podríamos compartir el Evangelio con una persona que todos rechazan, especialmente los cristianos, para no ser juzgados como ellos? En algún punto necesitamos entender que si hacemos el bien, que si no estamos satisfaciendo nuestros propios deseos pecaminosos, no importa lo que la gente diga, no podemos controlarlo, les aseguro eso. Pero necesitamos tener cuidado, porque podemos caer en el error de convertirnos en el hermano que dice, es que yo voy con mis amigos y yo me emborracho porque es que si no, no los gano para Cristo. O el otro hermano que dice, pero venga, cuente con más detalle. ¿Con quién? ¿Con quién lo encontraron? ¿Qué fue lo que hizo? Es que yo quiero orar con más detalle. Eso es chisme. Bueno, no todo. Cuidado, cuidado. Les confieso que he estado en celebraciones en donde gustoso he aceptado una copa de vino. Incluso en otras un trago de whisky. Pero también les puedo confesar que he estado en otras en las que he dicho, no, no lo hago. No, no lo hago. El Espíritu Santo es nuestro mayor aliado. Y usted y yo necesitamos estar en sintonía con Él, no con nuestro entorno. Porque la gente dice porque sí y dice porque no. En conclusión, si tú has creído en Jesús como tu Salvador y Señor, cuando intentas alcanzar a otros, cualquier esfuerzo santo vale la pena. Vale la pena. Ve a esa fiesta que te invitaron. Pero mantén el límite.
Sé luz en medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas es que la luz resplandece. Lo que la gente diga va y viene. Si tu conciencia está limpia, ¿qué más da? ¿Saben? La gran comisión no se trata de esperar que ellos lleguen. La gran comisión se trata de ir. Usted y yo tenemos que ir. No tenemos que esperar que tengan los mismos comportamientos que nosotros para que luego la gente no nos vaya a juzgar mal cuando estamos en medio de. En segundo lugar, necesitamos estar rodeados de amigos que nos aportan, que oran con nosotros, que nos acercan a Jesús y no que nos alejan de Él. Y también necesitamos ser de esos que vencen con el bien el mal y de esos que también suman a las personas a su paso, porque nuestras convicciones y sus convicciones son más fuertes que el entorno. Ahora, tal vez estás aquí esta mañana y no tienes una relación personal con Jesús. No eres consciente de si eres salvo o no. No eres consciente de si eres o no un hijo de Dios. Tal vez no estás completamente convencido con quién vas a pasar tu eternidad cuando mueras y esto que ves ahora acabe. ¿Recuerdan el último proverbio que les compartí al principio? Que iban de la mano con este: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Nada más en desacuerdo bíblico que eso. Y en este punto, tal vez tú puedes ser una persona honorable, y espero que así es. Que si eres jefe, tus empleados son maravillados contigo. Que si eres empleado, tus jefes te aman. Tus amigos, tus vecinos, tus hijos, tu esposa, tu familia, tus hermanos, tu iglesia. Pero aquí la pregunta es un poco más profunda. ¿Qué piensa Dios de ti? En un punto no es ya qué piensa la gente o qué dice de ti. La pregunta ahora es: ¿qué dice Dios de ti? Y saben, tú y yo podemos ser honorables, personas excelentes para la sociedad. Y genial, y espero que así sea. Pero no necesariamente significa que somos aprobados por Dios. Y para ser más preciso, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si Él no es tu Señor, si Él no es tu Salvador, entonces Dios te ve como pecador. Y voy a pedirte, si quieres inclinar tu rostro, si quieres cerrar tus ojos, está bien. Si prefieres no hacerlo, está bien. No es ningún ritual, es simplemente para que te puedas concentrar mejor. Pero la Biblia dice, y Dios enseña, que cuando Dios miró la creación, toda la humanidad, toda, en un momento estaba lejos de Él, por nuestro pecado. Y tú eres pecador, no porque hayas tomado decisiones negativas, sino porque heredaste el pecado de Adán. Naciste y nací bajo la maldición del pecado. Heredamos esa realidad. Así que, si tú no has sido salvado por Jesús, entonces tú eres un pecador. Y Dios te ve como pecador. Pero Dios quiere cambiar esa realidad como lo ha hecho con tal vez la mayoría en este lugar. Todos un día estábamos separados de Dios. Pero Él nos enseñó y nos mostró que para eso vino Cristo. A morir en nuestro lugar. A darnos una esperanza eterna. A pasarnos de muerte a vida espiritualmente. A hacernos sus hijos. Así que hoy es el día en el que Dios puede mirarte y seguirte llamando pecador o llamarte hijo. Si tú quieres ser un hijo, una hija de Dios esta mañana, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Y con tu mano levantada nos estás diciendo: yo no tengo seguro esto. Necesito meditar en eso, necesito que alguien me muestre bíblicamente
¿Cómo así que no soy hijo? ¿O cómo así que no soy hija de Dios? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien con mano levantada diga, yo quiero que me aclaren o quiero hablar o me gustaría hablar de esto? Un poco más, levanta la mano. Tal vez no tiene que ser ahora. Tal vez tiene que ser a la compañía de un café, mañana, esta semana, la próxima. Pero si Dios está tocando, inquietando tu corazón, por favor, no te quedes con esto. ¿Hay alguien? Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Espíritu Santo, por hacernos comprender. Y te doy gracias, Jesús, por salvarnos. Y yo te ruego que esta mañana, el que no hayamos levantado la mano, es porque estamos completamente seguros de que estamos en ti. Y si no es así, Señor, si hay alguien que quizá no tiene esa certeza, yo te ruego que sigas inquietando su corazón y que más temprano que tarde nosotros podamos encontrar las respuestas juntos a través de tu palabra. Gracias por el tiempo que nos has dado hasta ahora. En tu nombre, amén y amén. Buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, qué bueno. Bienvenidos, hay una persona nueva, bueno, por allá hay una persona nueva, bienvenido. ¿Cómo es su nombre? Ok, bienvenido, un aplauso para él, por favor. Nos gusta mucho que esté por aquí y como dice nuestro pastor, lo importante es que vuelva. Así que, bienvenido. Tenemos unos anuncios rápidamente, tenemos la zona, como ya sabemos, cada sábado a las 3:30. Ayer estuvieron los chicos. La semana antepasada no estuvieron, me imagino que por el tema del amor y la amistad, pero ayer estuvieron, así que fue muy bueno. Todos los sábados 3:30. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena en el tiempo de Creciendo Juntos, ¿ok? Para que los que participan de la cena se queden y no se vayan, por favor. Así que ya nos estamos preparando para eso. Damos gracias a Dios por sus diezmos y ofrendas, porque pues entendemos y comprendemos que es algo que también Dios nos pide, y lo vemos en su palabra, que Dios nos dé ese corazón para hacerlo de corazón, como Él nos los pide. Y por último, que no está allí, no sé si algunos, ¿quién se dio cuenta que hay un aviso nuevo o que tenemos aviso ahora? ¿Alguien se dio cuenta? Sí, creo que varios se dieron cuenta. Los que no, que porque venían por ahí quizás distraídos, parece que fue Chito no, porque no dijo nada, es mentira. La idea es que vamos a comenzar unas cooperativas. Va a estar, la idea es recoger fondos para poder, si es posible, Dios permita, poder pagar lo que costó el aviso o por lo menos apaciguar un poco el costo. Vamos a comenzar desde la semana que viene. Voy a estar, digamos, a cargo de eso junto con mi esposa. Cualquier pregunta, cualquier detalle, pues nos pueden preguntar y ahí le vamos a orientar. Porque seguramente alguien va a decir, bueno, yo quiero esta semana hacerlo. La idea es que no lo vamos a hacer nosotros, sí, es para que toda la iglesia sea partícipe o podamos ser partícipe de esto que vamos a hacer. Así que también es bueno que estén orando por eso, para que el Señor nos provea a través de nosotros o de otra forma para poder pagar eso y que su nombre sea glorificado. Así que